Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy, como veis, voy a hablaros de Coral Island, que es un juego súper guay que sale en unos días, realmente en una semana, y es muy bonito. Y vengo a contaros todo lo que va a salir, de qué va a ir el juego, que si os gusta Animal Crossing y Stardew Valley os va a encantar, o al menos eso creo. Os voy a explicar las características que vienen en el juego, lo principal que se podrá hacer, ¿vale? El caso es que el juego este consta de una historia en la que hay una isla que se está como contaminando porque hay gente que quiere hacer una fábrica. Esto se parece bastante a Stardew Valley. Entonces hay una mujer que quiere hacer una fábrica y explotar la isla, por decir así, los recursos naturales que hay, y tú tienes como que impedirlo e intentar pues conservar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, hacer proyectos con la gente, y esto es como lo principal de lo que va el juego, que es muy interesante y muy chulo. Pero como características así del juego que vamos a tener, además de la historia principal, es que podemos construir una granja. Entonces, pues tienes una tierra que al principio no hay nada y poco a poco vas como mejorando tu granja. Lo que a mí me gusta mucho es el diseño pues, de los personajes y eso, porque me parece como que es muy bonito, no sé cómo los han hecho, es muy chulo y hay un montón de personas por la isla, más de 70 me parece, o sea, es muchísimo. En Steam está más detallado, que ahora os lo voy a ir diciendo también, pero esto primero es lo que ponen ellos en su página, que es lo que me parece lo más esencial. También es como Stardew Valley, que puedes casarte, y pues tenemos aquí 16 de los personajes con los que podemos casarnos y tener hijos. Creo que en el Early Access no se podrá tener hijos, pero más adelante sí. O sea, el juego pensad que está muy en los inicios. Hay como un montón de personajes que podemos ir conociendo, pues hacer regalos, ligar con ellos, que hay muchísimas opciones. Aquí pone que salen unos 16, como dice, pero que hay más. Estos serán secretos. Hay mucho que descubrir, pero esto es como muy interesante y muy bonito. Hay, por ejemplo, aquí, mira, una sirena. Lo bueno de este juego, que tiene a diferencia de Stardew Valley y esto, es que puedes bucear. O sea, realmente tienes que ayudar a salvar a los corales, por eso se llama Coral Island. Entonces tú puedes bucear, ir recolectando cosas y ayudar como al medio submarino también, no solo como en la isla en sí. Que esto yo es lo que más me llama la atención, porque además de que a mí me encanta, como ya muchos sabéis, no he visto que en otros juegos se centre tanto como en bucear, porque creo que puedes bucear además a distintas profundidades y descubres diferentes cosas. Y no sé, me parece muy interesante a ver cómo lo han hecho. Obviamente tu personaje lo puedes customizar, porque eso siempre lo hacen en los juegos, que puedes customizar tu avatar, y tiene una pinta así bastante chula. Decorar tu casa, puedes mejorar el pueblo, la ciudad, como os he dicho, para ayudar a que no se lo consuma tanto la fábrica, no lo exploten tanto, y haciendo pues como cosas, proyectos con la gente, así ecológicos, cosas así, pues unirte a la comunidad. Y también hay cavernas. Esto es tipo en el Stardew Valley, cuando bajábamos a la mina, pues hay cavernas en las que puedes explorar. Supongo que habrá algún tipo de monstruo o algo así, como pone aquí. Y también minas y cosas que descubrir. Salen más personajes, porque aunque no con todos puedas casarte, pues hay muchos personajes por la isla. Y pues aquí te dice que hay más de 40 viviendo. Yo creo que hay muchísimos, o sea, es un montón. Todos están por ahí y creo que cada personaje en sí tiene una línea como de conocerles y diferentes eventos que desbloqueas con ellos según te haces amigo. O sea, cada uno de todos los que hay puedes desbloquear algo. Es muchísimo que cada uno tenga una historia hecha para ellos. O sea, realmente el juego me da la sensación de que está muy currado. Y aquí os voy a poner unas pocas imágenes. Bueno, ellos ponen estas imágenes como de la granja, aquí en un estanque, estos decorando tu casa, y pues aquí tomándote algo con alguien. Es que creo que puedes hacer un montón de cosas. Entonces, aquí en Steam, que es donde se reserva, que te dice que va a salir el 11 de octubre, como os he dicho, Starway Games y Humble Games son los que... el desarrollador y el editor, ¿vale? En Steam dan mucha información, además de poner varias imágenes. Dan muchísima información realmente de lo que va a estar en Early Access y lo que va a estar en las versiones futuras, que eso es lo que os quería comentar. Yo creo que va a estar muy entretenido porque van a haber muchas misiones y además seguir con la historia principal. Cada personaje tendrá sus misiones. Es un poco un mix de todos los juegos que he estado yo jugando últimamente: Animal Crossing, Stardew Valley, Disney y Dreamlight Valley también. Y pues no sé, lo probaremos aquí en el canal, claramente. Mirad, aquí está buceando. ¿Cuál es el estado actual de la versión de acceso anticipado?
la versión de acceso anticipado incluye 4 estaciones, o sea que tendremos primavera, otoño, verano, invierno, que eso pues está súper bien porque habrá diferentes eventos en cada una de las estaciones. Entonces las cosas que van a incluir ahora, habrán misiones de la historia principal, como ya os he dicho. Podremos cuidar la granja, el rancho, pues hacer bricolaje y construir pues relaciones con los vecinos o quien haya ahí viviendo en la isla, básicamente con la gente. Podremos también pescar y cazar insectos y también ir bajo el agua, que lo que os he dicho de bucear ya se va a poder hacer desde el principio. Mira, aquí te pone que hay más de 70 personajes únicos y muchos de ellos pueden ser tus amigos, pueden ser tus novios y eso. Luego puedes bajar a las cavernas para encontrar pues minerales y cosas. O sea, esto también va a estar abierto en el Early Access, porque aquí te está explicando lo que sí que va a estar. Hay un museo, que esto no os lo he comentado, pero está muy bien porque vas a poder donar ítems al museo y eso va a ayudar a que prospere la isla y a mejorarla. Esto es tipo Animal Crossing, o sea, es que tiene un poco de todo. Y luego, pues decorar y customizar tu personaje, la granja por fuera y tu casa también por dentro, o sea, todo. Por fuera la granja, por dentro y mucho más. Entonces, las cosas que están desarrollando para implementar lo más pronto posible, están también desarrollando, que no va a salir de primeras, poder bajar a 10 metros y a 20 metros de profundidad, porque creo que encontrarás cosas distintas en cada una de las profundidades. Encontrar monstruos en las cavernas, quizás primeramente no hay y más adelante los sacarán. Estos que os he dicho de un festival en cada estación, porque yo ya lo había leído. Están desarrollando también desbloquear como el tercer evento con cada uno de los NPC. Cada persona con la que tú vas desarrollando una amistad, creo que a medida que avanzas hay un evento con cada uno de los vecinos, ¿no? Como pasaba en Stardew Valley también. Pues quizás no están todos preparados ya y más adelante sacarán el tercer evento. Y aquí nos explican qué será lo diferente de la versión completa en relación a la versión de acceso anticipado, el Early Access. Entonces nos dicen cosas que no están ahora mismo en desarrollo priorizando, pero que más adelante sí que acabarán saliendo. Que son pues toda la historia completa, obviamente, porque supongo que irán sacando actualizaciones, las completas interacciones con los NPCs, todos los eventos con ellos, y supongo que inicialmente yo creo que no puedes casarte ni tener hijos y que tus hijos incluso crezcan y les enseñes cosas. Esto en el Early Access no va a estar, como pone aquí, que todavía no están estas cosas, pero están en ello y es la idea que tienen de sacarlas. Pues que se cambien de ropa los NPCs para los festivales, para nadar, para todas las estaciones. Hay cosas que tienen que todavía desarrollar. Entonces, pues aquí te está explicando. Customizar el exterior de tu casa, por ejemplo, esto todavía no. 9 festivales, me imagino que en el acceso anticipado no estarán los 9. Ir a 30 metros y a 40 metros de profundidad a explorar, esto también saldrá más adelante. Y multiplayer, esto es muy importante, más adelante, aunque no esté en el Early Access, van a sacar multijugador, es decir, que podrá venir la gente a ayudarte a tu isla y tú podrás ir a la de ellos, que esto puede dar mucho juego a lo que estaban pensando y yo creo que esto puede estar súper bien. Por ejemplo, aquí en Steam nos pone conoce al amor de tu vida y te salen nombres de algunos de los personajes que ya os he enseñado, así para daros un poco más de información extra, además de lo que ya os he explicado que va a haber en el juego, pues os explico un poco cosas extras que he ido viendo por aquí, de los nombres de la gente, pues eso, Kenny, Eva, Rafael. Si en verdad vosotros entráis a la página de Steam vais a encontrar toda esta información porque está muy detallado y se lo han currado mucho. Así que es gracioso que te lo presenten como conoce al amor de tu vida. Me hace mucha gracia y realmente hay muchas opciones de gente, o sea, no sé. Y pues eso, aquí en Steam pone sobre el juego, pues eso, que es una vida en la gran ciudad de Tokio, se llama. Empiezas un nuevo capítulo de tu vida en Coral Island. Sé quien tú quieras y crea la granja idílica de tus sueños, donde te ocuparás de los cultivos, cuidarás animales y entablarás un vínculo con el mundo natural que te rodea. Entonces ayudas a revitalizar el pueblo cercano y los arrecifes de coral de su alrededor y relaciónate con una comunidad de lo más animada. Más de 50 personas que viven en Coral Island. La descripción de Steam está súper bien. Puedes cultivar, decorar, fabricar, explorar, relajarte. Tú serás quien decida tu propio futuro y el de Coral Island. Sé quien tú quieras, elige entre una gran variedad de atuendos, accesorios, complexiones. Encontrarás opciones de sobra para expresarte, encontrar tu estilo y ser quien quieras ser. Esto no lo había leído, qué guay. La historia cambia con cada estación que pasa, pero la vida nunca se detiene. Te pasas los días explorando la isla o encuentras en el pueblo a alguien especial con quien construir el resto de tu vida. Es más cookie. Y salvar los mares para mí es como súper divertido, me encanta.
Cuevas llenas de monstruos o centrarte en mejorar tu granja. Hay un montón de isleños, más de 50 personajes. Encuentra a alguien especial, 20 personas solteras. O sea, solteras hay 20 personas. Esto parece la isla de las tentaciones. Hay 20 personas solteras buscando el amor. Haz que caigan a tus pies. Me meo de verdad. Encuentra tu media naranja para embarcaros en un nuevo capítulo. Y bueno, hay que restaurar el paraíso isleño. Ya os lo pongo también por si a alguien le interesa, porque como os he dicho que iba a salir para PC, aquí te pone los requisitos del sistema. Lo que recomiendan es tener 16 GB de RAM y 8 GB de espacio libre y un procesador i7, recomendado. Pero bueno, lo mínimo es mucho menos, es un i3 y 6 GB de RAM, así que no pasa nada, yo creo que la mayoría de la gente puede tener esto. Lo malo es eso, que no salen más plataformas, al menos al inicio, pero yo creo que en un futuro quizás intentan sacarlo para algo más, tipo para Switch o... no sé, puede funcionar bien, ¿sabes? Veremos cómo tira el juego, pero no sé, yo creo que puede ser guay. Y bueno, creo que ya os he explicado un poco pues todo lo que quería dejar claro de este juego para que supierais las ganas que tengo. Os he explicado todo como bastante a fondo, al menos todo lo que se sabe hasta ahora. Básicamente es todo lo que va a contener el juego al lanzarse. Luego, como os he dicho, saldrán varias cosas, pero no sé, espero que os hayan dado ganas de jugar también. No sé exactamente cuánto va a valer el juego, pero creo que tampoco se van a pasar, o sea, me parece que será como asequible, yo me imagino que unos 30 euros o así. Así que ya me informaré bien, porque quizás lo pone y yo no lo he visto. Pero no sé, espero que este vídeo os haya servido para recoger bien la información, ver si os gusta, si no es vuestro estilo de juego, lo que sea. Yo definitivamente voy a jugarlo sí o sí. Así que nada, espero que os suscribáis a mi canal si no lo estáis, que os dejaré el botón por aquí para ver más juegos de este estilo o este mismo juego cuando salga. Y os dejaré algún otro vídeo del canal por aquí en la pantalla y nos vemos en el siguiente. Adiós.